Bueno, yo creo que podemos poner también la pantalla ya. Muy buenas tardes a todos los asistentes en la tarde de hoy. Es un placer para mí saludarlos y acompañarlos en estos webinars de investigación. Yo soy Juan Carlos Villar, actualmente el director del Centro de Investigaciones en la Cardio, y voy a estar con ustedes en la moderación de este webinar, al cual les estoy dando la bienvenida. Quiero recordarles, pues, por mensaje obligatorio para que quede claro completamente que al conectarse a la conferencia ustedes están autorizando el tratamiento de sus datos personales y que estos, de acuerdo con las orientaciones institucionales, serán tratados de acuerdo a la ley 581 de 2012 y a nuestra política de datos personales que si se necesita se puede consultar en la página web de la Cardio. Le pido a los asistentes si pueden apagar sus cámaras, por favor. Entonces lo pueden consultar en la página de la Cardio www.cardioinfantil.org. Les informamos también que la conferencia va a ser grabada y estaría disponible entonces después para ustedes o para quien quiera consultar. Hoy tenemos entonces una charla muy interesante sobre un tema más transversal, un tema que son las evaluación de las tecnologías en salud, de las tecnologías sanitarias. Él nos va a acompañar nada menos que el doctor Héctor Castro y en la conferencia que van a oír se llama El valor de la evaluación de las tecnologías sanitarias en instituciones hospitalarias como herramienta para la toma de decisiones. El doctor Castro es médico rosarista, acabo de confirmarlo, y como él mismo lo comentó, ha tenido una formación muy variada, muy expuesto a diferentes medios. Eh, eh, hizo una maestría en la Universidad del Valle en Servicios de Salud, doctor Castro, Gerencia de Servicios de Salud. Salud ocupacional. Salud ocupacional, al principio, ¿sí? Hoy en día, seguridad y salud en el trabajo, según, ¿sí? Y una gerencia de servicios de salud en la universidad. Y CESI. Y CESI de Cali. Y CESI de Cali. El doctor, como lo van a ver, el doctor Castro es caleño, pero muy trotamundos. El doctor Castro luego fue a hacer una maestría en la London School of Tropical Medicine and Hygiene en Economía de la Salud. Y ahí en ese momento recuerdo haberlo conocido en algún salón en la Javeriana, en el Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística, donde coincidimos y en ese momento estaba gestando el hoy IETS, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, del cual fue su primer director. Y yo creo que la persona responsable de su arquitectura y organización. El IETS hoy tiene ya como unos 8 años, doctor Castro, por ahí. 8 o 10 años. Cumple 10 el otro año. 10, exactamente. Entonces, pues, ¿quién mejor para que nos hable de evaluación de tecnologías de salud que el doctor Castro? Él es actualmente el presidente del Foro de Políticas para América Latina de HTA, de Health Technology Assessment International, y HTAI. Es fundador del Instituto HTA para Colombia y es el director de medicamentos y tecnologías del Ministerio de Salud. ¿Es? Fui. Fue. Ahí va a decir, aquí hay una cosa así. Bueno, eso es en el intermedio, eso es en otro periodo. Pero bueno, actualmente entonces es el presidente de este Foro de Políticas para América Latina en HTA, en Health Technology Assessment. Entonces, me es supremamente grato. No es la primera vez que es mi invitado y pues no será la última seguramente, el doctor Castro. De manera que me agrada muchísimo volverlo a ver, a saludar y que
tengamos la ocasión de escuchar sus experiencias y sus conceptos para el día de hoy. Entonces, doctor Castro, el auditorio es suyo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Los saludo desde la ciudad de Washington, D.C., donde vivo hace cerca de 4 años. Actualmente trabajo para un organismo internacional que presta sus servicios de implementación a la Agencia Americana de Desarrollo, USAID. También trabajamos con la Fundación Bill y Melinda Gates, el Banco Mundial, la Fundación Rockefeller, entre otros, dando asistencia técnica en más de 150 países del mundo en relación a fortalecimiento de sistemas de salud, desde acceso a medicamentos, evaluación de tecnologías sanitarias, guías de práctica clínica, prestación de servicios, calidad, entre otros. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que empecemos a hablar del tema. Espero que todos ustedes estén muy bien y vamos a tomarnos este tiempito para hablar de cosas que van más allá de lo que vivimos en relación a la pandemia del COVID, pero que por supuesto se relaciona de manera importante con la toma de decisiones para esta enfermedad en particular, pero para todas las otras que son del interés de la Fundación. Entonces, el título de la presentación es el valor de la evaluación de tecnologías sanitarias. El contenido de la misma va a ir de la siguiente manera. Me voy a referir brevemente a la complejidad de tomar decisiones en salud y priorizar qué atención, qué medicamento, qué dispositivo médico, qué forma de atender va por encima de otra por prioridad. Los retos también en relación a cobertura universal en salud. La evaluación de tecnologías sanitarias desde lo institucional y con particular interés en la evaluación de tecnologías hecha en los hospitales y clínicas. Un poquitico, si nos alcanza el tiempo, un ejercicio muy sencillo, muy básico, como de dummies, de en qué consiste la evaluación de tecnologías y su uso en el ámbito hospitalario y finalmente unas conclusiones. Empezar por decir que todos los sistemas de salud afrontan retos ineludibles para manejar recursos finitos y atender una necesidades de la población. Lo vemos. No hay cama para tanta gente, no hay oxígeno para tanta gente, no hay médicos para tanta gente, no hay hospitales para tanta gente, no hay dinero para pagar todos los servicios de salud. Y esto ocurría desde antes de la pandemia y ocurría no solo en Colombia, sino en todos los países del mundo, hasta los más ricos. Es necesario entonces priorizar. Pero al priorizar, no queremos hacer un ejercicio burdo y sin tener un racionamiento previo, digamos un raciocinio previo de cómo lo debemos hacer, y lo que queremos hacer es que obviamente las cosas que son más importantes estén por encima de aquellas que son menos importantes. El cuide del asunto, como decimos, es qué es importante y qué no lo es. Otra de las razones por las cuales debemos priorizar está relacionada, como lo dije anteriormente, con los recursos financieros, con la inflación, y con los incrementos de costos. Si ustedes ven este gráfico de más de una década, muestra diferentes países del mundo y muestran cómo todos los años hay inflación en servicios de salud, desde un 4,1% en Italia hasta cerca de un 10% en Corea. Y ustedes lo han visto muchas veces. La inflación crece o crecía un 2-3%, pero la inflación en salud crecía un 6, a un 5, a un 7. Entonces, el primer argumento es porque los costos aumentan y además hay restricciones, no hay recursos financieros infinitos. La segunda razón por la que debemos priorizar es ya más de corte clínico. En nuestra práctica clínica con frecuencia tendemos a ser ineficientes porque adoptamos rápidamente tecnologías, modos de hacer las cosas, abordajes quirúrgicos, medicamentos, pruebas diagnósticas, sin plena certeza de su efectividad clínica o su costo efectividad, y a veces también nos demoramos en adoptar cosas que han probado ser buen valor por dinero o que son realmente efectivas, costo efectivas. Y hay muchos ejemplos de esto. Entonces, la segunda razón por la cual debemos priorizar de manera sistemática es por un argumento relacionado con la calidad y la eficiencia. La toma de decisiones en salud, entonces, es un proceso complejo. A veces consiste en jugar un poquito a ser medio Dios y a decir quién va en el triaje primero, quién va después, quién va a UCI, quién no va a UCI, a quién opero primero, quiénes tienen criterios de elegibilidad para un procedimiento y quiénes no. Por lo tanto, este proceso debiera tomarse con la mejor evidencia disponible, sujeto a la deliberación,
y, por supuesto, ser hábiles comunicando la decisión que se toma. Digamos que en los hospitales esto se hace de una manera más rigurosa. Usted revisa la evidencia, lee artículos académicos, papers, comunica la decisión a las familias o al paciente o al grupo quirúrgico o al grupo de práctica, pero pocas veces deliberamos, ¿no? A veces se nos olvida invitar al paciente y tener en cuenta los desenlaces reportados por ellos. Ya a nivel macro, los sistemas de salud tienden a ser todavía menos juiciosos en este ejercicio y o no usan la evidencia y sale un político a recetar un medicamento para una patología en televisión porque alguien lo escuchó, o se comunican decisiones cumplidas, reabrir la economía o cerrarla, por ejemplo, sin haber tenido en cuenta un proceso deliberativo, y finalmente la decisión a veces es confusa. Entonces, esto es lo que ocurre en teoría. En teoría debiéramos revisar la evidencia, deliberar y comunicar bien. Este problema es aún peor o más notorio en países de renta media y baja como Colombia, donde la falta de coherencia entre promesas de cobertura infinita y recursos limitados llevan a racionamiento implícito y cubierto a través de largas filas de espera, levantarse a las 4 de la mañana para tomar un ficho, esperar en una fila enorme para que lo vacunen, problemas de calidad que van desde tiempos de espera largos, a veces resultados de infección nosocomial, etcétera, etcétera, inequidades y otros mecanismos. Por lo tanto, el racionamiento, la toma de decisiones en salud todavía pareciera ser en muchos países un proceso hecho al azar, ad hoc, caso por caso, y conformado por un conjunto de decisiones que no siempre son transparentes. En Colombia, como en otros países de América Latina y más allá, porque también en Rumania, en India, en Sudáfrica, incluso recientemente en el Reino Unido han habido casos de judicialización, donde pareciera que las decisiones que se toman no convencen a la gente que se beneficia o se perjudica de dichas decisiones. Entonces hay un tercer argumento por el cual debemos ser sistemáticos para priorizar, y es el argumento de rendición de cuentas. Debemos explicarle a la gente, cada vez más globalizada, cada vez mejor conectada, por qué decidimos hacer o dejar de hacer una cosa. En relación a cobertura universal en salud, solamente invitar a los colegas y compañeros a pensar que la cobertura universal en salud es como un cubo, es tridimensional. No solamente importa la amplitud, o sea, que toda la gente tenga un carnet o en teoría esté cubierta por un seguro de salud o por algún tipo de programa de salud, sino importa muchísimo también la profundidad. Que las personas no solamente tengan acceso a servicios básicos de atención materna perinatal, de medicina interna básica, sino también acceso a tecnología innovadora y de punta que muestra resultados en salud. Y finalmente la altitud. También queremos prevenir el hecho de que las personas tengan que sacar de su bolsillo mucho dinero, porque esto los expone a gasto catastrófico o empobrecedor. Entonces, cuando alguien habla de cobertura universal en salud, tiene que pensar en la gente, en los servicios que se les ofrece y en la protección financiera. Avanzar en cobertura universal en salud es complejo, y una forma de pronto de simplificarlo es decir que las opciones para los países consisten en tres grandes cosas. La primera es, busquemos más recursos. Fácil decirlo, difícil hacerlo. Difícil mover más recursos cuando hay un sector informal importante, cuando hay paros, manifestaciones, recesión económica, una pandemia y adicionalmente un país que no tenía mucha infraestructura y además falta de confianza para pagar más impuestos. La segunda opción es a lo que me dedico desde hace algunos años y lo que nos dedicamos muchos de los que nos hemos enfocado en la economía de salud, es buscar ser más eficientes, hacer más con lo mismo o lo mismo con menos. Y la tercera opción es buscar un acuerdo social donde de manera explícita digamos, no podemos cubrirlo todo, no somos un país muy rico, entendemos que van a haber ganadores y perdedores y poner las cartas sobre la mesa. Entonces, en este, digamos, desafío tan grande de tomar decisiones en salud y de priorizar, es en este contexto que apareció la evaluación de tecnologías sanitarias. Cuando hablo de una tecnología sanitaria o una tecnología en salud, no me refiero a un computador, ni a un software, ni un hardware, me refiero a medicamentos, dispositivos, vacunas, procedimientos, modelos, modos de atención, etcétera. Entonces, hace más de 30 años, diferentes países, empezando aquí en los Estados Unidos en 1972, crearon agencias que se dedicaban a evaluar tecnologías e informarle al Medicare, a Medicaid, cuáles debieran financiarse y cuáles no con recursos públicos.
El modelo de aquí de Estados Unidos fue desmontado en el año 92 y se convirtió esos recursos en una biblioteca que es la Biblioteca Ronald Reagan, que está aquí en la ciudad de Washington. Pero ese modelo incipiente y naciente de los 70 fue muy influyente y varios países, sobre todo en Europa, crearon sus propias agencias. Hoy en día la más reconocida, y sé que muchos de ustedes han leído guías de ellos, es NICE en el Reino Unido, que fue creado en el 99. En algún momento de mi vida, cuando estaba haciendo mi doctorado en Inglaterra, tuve la oportunidad de trabajar allá y la verdad sí es una agencia de punta que ha hecho cosas muy bien. Pero casi que, además de todos los países de Europa, muchos otros países como Brasil, México, Colombia, Túnez, Tailandia, Taiwán, más recientemente apoyamos la creación de la agencia ucraniana de evaluación de tecnologías, vienen haciendo lo mismo y con el mismo fin. Entonces, por ejemplo, Colombia, desde hace cerca de 10 años, cuenta con el Instituto de Evaluación de Tecnologías para apoyar en la toma de decisiones. ¿Qué es evaluación de tecnología sanitaria entonces? ¿Qué es lo que hacen estas organizaciones? La evaluación de tecnologías sanitarias, o ETES, por su sigla en español, es un proceso multidisciplinario que utiliza métodos explícitos parecidos a los de la medicina basada en evidencia, pero también análisis estadísticos basados en epidemiología, en análisis de costo-efectividad y de impacto presupuestal para determinar el valor de una tecnología en salud. En diferentes momentos de su ciclo de vida, desde cuando ingresa, antes de ingresar, antes de financiarse con recursos públicos, para incluso determinar si va a hacer algo que se considera obsoleto o a sacarse del plan de beneficios, con el fin de informar políticas o decisiones que ayuden a los sistemas de salud a ser más equitativos, eficientes y de alta calidad. En Colombia conocemos mucho el uso de evaluación de tecnologías, sobre todo para lo que ven ustedes en el lado izquierdo de la diapositiva, sobre todo en la mitad. Ayudar a identificar intervenciones o medicamentos que hagan parte de la lista esencial de medicamentos o de paquetes de beneficios y para ayudar a definir, por ejemplo, la toma de decisiones como de programas y tecnologías. Por ejemplo, en el IETS recuerdo que hace unos años se hizo el análisis de uso de cardiodesfibrilador en lugares públicos y esa fue una política pública que se informó con base en la evidencia. Pero la evaluación de tecnología se puede ayudar a analizar, por ejemplo, en las fases tempranas de investigación y desarrollo, si una tecnología va a terminar siendo más costo efectiva que otra con base en resultados iniciales en estudios fase 2 o 3. También el Fondo Global de Lucha contra la Tuberculosis, el VIH y la malaria viene usándolo para lograr obtener mejores precios de tecnologías en salud. La evaluación de tecnologías sanitarias y Juan Carlos y otros que han estado expuestos al trabajo que hace el IETS, por ejemplo, o a lo que hace NICE, permiten que los médicos, los representantes de pacientes, incluso la industria farmacéutica, entre otros, tengan un espacio de discusión sobre la evidencia y sobre los resultados. A nivel global y sobre todo en países como Colombia, Brasil, Europa del Este y Asia, ha tomado bastante fuerza el usar la evaluación de tecnologías sanitarias para informar decisiones de compra. Por ejemplo, para comprar vacunas, incluso sirve para definir diferentes niveles de copagos copagos o cuotas moderadoras, por ejemplo, basados en la evidencia, para delistar o desinvertir en ciertas tecnologías y sobre todo para el ámbito hospitalario, súper importante para manejo de calidad, porque usted puede encontrar la evidencia, como vamos a ver en unas diapositivas más adelante, y ponerles incentivos, ya sean financieros o no financieros, para que los clínicos o los profesionales de salud terminen haciendo las actividades que privilegió la evidencia. También se usa para pago por resultados, incluso para auditorías clínicas y, por supuesto, como lo estamos haciendo hoy, para educación y procesos de entrenamiento al capital humano en salud. Hay varias razones por las cuales crear estas instituciones o avanzar en la evaluación de tecnología sanitaria. Uno, como lo he dicho a lo largo de la charla, apoyar toma de decisiones, promover la eficiencia distributiva, hacer más con menos, pero además distribuirlo más inteligentemente y sobre todo para robustecer la credibilidad, legitimidad de rendición de cuentas. Este es un componente que se nos olvida muchas veces y lo estamos viendo ahora con las vacunas de COVID, pero también lo vimos con las de VPH. Puede haber una tecnología que es una machera, que funciona súper bien, pero si por alguna razón no hemos involucrado a las personas bien, han habido problemas de comunicación, han habido problemas de desinformación y perdemos credibilidad,
se van al traste todas las metas y todo lo que se puede lograr con una buena tecnología. Y eso puede pasar con un procedimiento quirúrgico, puede pasar con un medicamento, etc. Habitualmente los modelos para crear agencias de evaluación de tecnologías tienen como 3 puntos de inicio. Pueden arrancar de arriba hacia abajo o top-down, como dice ahí la diapositiva, y es cuando el gobierno está interesado en crear una agencia, como ocurrió en el año más o menos 2010 en Colombia, de manera fehaciente con la ley 1438, que salió en el 2011, pero también pueden nacer del interés clínico. Y, por ejemplo, todos los epidemiólogos formados en McMaster en los 90 y un poquito después que llegaron a la Javeriana, la de Antioquia, Juan, entre otros, hicieron y generaron como un boom desde el bottom-up, o sea, de abajo hacia arriba, para hacer que la evaluación de tecnologías y el uso de la evidencia tuvieran, digamos, eco y pudieran crearse estas agencias. Y finalmente, hay modelos convergentes, donde, por ejemplo, en Colombia ocurrió en 2011, donde hubo interés político, pero como decimos en mi tierra, desde hacía más de una década, varios clínicos venían pedaleando, que se habían formado como epidemiólogos clínicos o como epidemiólogos para que esto surgiera. Entonces, hubo un modelo convergente. No me voy a detener mucho en esta diapositiva porque tengo mucho tema que contarles, pero solo decirles que algunas cosas que facilitan o entorpecen la creación o el uso de esto es, uno, la viabilidad política, o sea, que los médicos, que los políticos, que los gobiernos, que el gerente de la clínica del hospital entienda en qué consiste la evaluación de tecnologías, que crea en que es una forma para mejorar la calidad. Habitualmente cuando esto ocurre aparece apoyo financiero. Hay aspectos culturales que pueden prevenir el hecho de usar la mejor evidencia disponible. Esto viene cambiando en el país, pero hace unos años ustedes saben que existía la medicina basada en la eminencia y era muy difícil decirle a algunos profes que habían algunas prácticas que se estaban volviendo obsoletas o había surgido evidencia en contra de lo que se venía haciendo. Yo me acuerdo cuando hice mi rotación, la episiotomía la hacía en un hospital en el sur de Bogotá, pero cuando ya llegaba a la 68 ya ahí no se hacía y era simplemente por escuela. Entonces, hay cosas que pueden favorecer y entorpecer las características del contexto del sistema de salud, las capacidades locales. Si no hay nadie que sepa hacer esto, pues es muy difícil hacerlo, etcétera. No hay un modelo único de evaluación de tecnologías sanitarias. Diferentes países tienen varios modelos. Por ejemplo, Canadá tiene agencias en ciertas provincias y trabajan en una red. Brasil, que es también bastante descentralizado, tiene Red Brats y tiene varias en varios de los estados de Brasil, agencias de evaluación de tecnologías y funciona en red. España también. Mientras que Colombia, Inglaterra, Francia, tienen modelos centralizados con una agencia única. En años recientes o digamos en los últimos 40 años se ha venido creciendo y cada vez de manera más importante la evaluación de tecnologías en salud en los hospitales, que es lo que en inglés llamamos Hospital-Based HTA. A nivel global, el número de hospitales y clínicas que desarrollan evaluación de tecnologías es incierto, no hay como un inventario claro. Podría ser un tema de investigación ahí, Juan, para que ustedes tomaran el liderazgo. En términos generales, la evaluación de tecnología en los hospitales se utiliza para informar decisiones administrativas. Compramos este resonador, compramos este Gamma Knife, compramos esto o no. Pero también para informar decisiones clínicas. ¿Será que incorporamos dentro de la ruta de atención o dentro de la guía institucional este medicamento, este procedimiento? O para informar las dos cosas. También puede ocurrir que la evaluación de tecnologías en los hospitales se realice in-house con capacidad instalada o extramuralmente con equipos multidisciplinarios externos que provean información a la institución. Importante recalcar la multidisciplinariedad de estos equipos. Usted puede ser excelente clínico, pero si no es tan fuerte entendiendo cómo funciona la metodología GRADE o AGRI o no sabe leer una evaluación de tecnologías sanitarias, pues los invito a humildemente pedir ayuda a alguien que lo sepa. Por otro lado, usted puede ser el mejor economista de salud, pero si no toca a un paciente hace 20 años, probablemente está desactualizado de lo que pasa en el contexto. E igualmente, es importante tener en cuenta a las enfermeras, a otros profesionales de salud que son importantes en la ruta de atención, porque al final del día ellos están en el campo de batalla y también le ayudan a entender. En este caso se gastan 2 sondas y no una, 4 yelcos y todo este tipo de cosas son importantes para el costo. Y obviamente otros expertos en costos y demás. Dentro de los hospitales habitualmente hay 4 tipos de
modelos de evaluación de tecnologías sanitarias. Ahora que acabemos la charla, Juan, sería bueno que me contaras cuál es el que existe en la fundación. Hay un primer modelo que es el modelo embajador, donde los clínicos funcionan como líderes de opinión y juegan un papel como de embajadores. Realmente ellos no hacen parte de las evaluaciones, pero son los encargados de difundir los resultados de las evaluaciones de tecnología. Este modelo, por ejemplo, funciona en Suecia. Hay otro tipo de aproximación que son los mini HTAs, que funciona, por ejemplo, en Dinamarca, en el cual profesionales de manera aislada y por interés académico participan en las evaluaciones, coleccionando datos, colectando datos a nivel institucional, probablemente para hacer publicaciones. Un tercer grado de desarrollo, lo podríamos decir, son comités internos, donde la evidencia se produce de manera multidisciplinaria y son comités de revisión. Habitualmente hacen evaluaciones que pueden tener cierto grado de calidad que cambia, pero no son personas que están dedicadas tiempo completo a desarrollar esto. Ese es el modelo preferente o prevalente en las HMOs de aquí de Estados Unidos y en algunos hospitales canadienses. Y finalmente, el modelo más maduro es una unidad de evaluación de tecnologías sanitarias, que es una estructura organizacional formal con personal capacitado, entrenado y contratado específicamente para que todo el tiempo esté produciendo información que ayuda a informar la toma de decisiones a nivel macro y meso dentro del hospital o la clínica. Este es resultado de una encuesta que se mostró, que se tomó hace algún tiempo. No hay mucha data ni publicaciones. HTA hizo una investigación en 2008, una encuesta, y encontró que de 33 países o de instituciones participantes por países, en el 26% de los casos, la evaluación de tecnología se usaba para informar decisiones administrativas y en el 69% clínicas y administrativas. También el modelo más prevalente, al menos en Europa sobre todo, eran unidades de evaluación de tecnologías seguidas por comités internos como de clínica o de toma de decisiones. Pero ¿cómo se hace la evaluación de tecnologías sanitarias? Vamos a tratar de invertir aquí en los minutos que nos quedan un poquito para aquellos que no están tan familiarizados con la metodología. Les traigo un ejemplo de perogrullo que es bastante viejito, pero es de cardio para que lo usemos solamente como para ubicarnos. Primero es necesario entender que la priorización en salud tiene varias etapas. Una etapa que es importante y temprana es definir qué cosas se evalúan o no. Obviamente usted no le va a hacer una evaluación de tecnologías a un yelco, a un bajalenguas, que si mejor el bajalenguas plástico que el de madera y que si de madera de pino versus de madera de roble. Probablemente esa no es una pregunta relevante. Los gobiernos, por supuesto, tampoco van a hacer esto para mirar qué van a incorporar al pozo. No van a ese nivel de granularidad. Pero grosso modo, la evaluación o la selección de temas para incorporar en una evaluación de tecnología sanitaria se hace de dos maneras, o a puerta cerrada o a puerta abierta. A puerta cerrada se hizo muchos años en Colombia, durante 20 años no entró nada al POS, se dispararon las tutelas y más recientemente, hace más o menos una década, se empezaron a abrir las puertas para definir qué se incorporaba al plan de beneficios. Entonces, hay países que utilizan criterios implícitos, otros criterios explícitos que pueden ser cuantitativos o cualitativos. Hay algunos que tienen una participación estrecha, donde no permiten que todo el mundo participe, hay otros con participación más amplia, donde las sociedades de pacientes, las sociedades profesionales, las universidades, las clínicas, hospitales pueden proponer tecnologías a evaluar. Puede ser proactivo, abriendo la puerta una o dos veces al año. Puede ser reactivo, simplemente cuando hay demasiada represa, como se hizo en 2011, 2012, 2013, que existía la CRES y habían como 400 tecnologías a evaluar para incluir en el POS, un proceso bastante reactivo. Puede ser dinámico, abierto todo el tiempo, cíclico, o puede ser una a una. Y recientemente se ha usado también se han incorporado el uso de análisis multicriterio para poder de alguna manera más explícita decidir qué se evalúa o no. Esa es una fase que quería mencionar porque yo creo que los hospitales y clínicas y los profesionales de salud tienen ahí un rol importante que jugar, levantando su voz y diciendo qué cosas deben entrar con base en la evidencia y con base en la frecuencia de uso.
Y la evaluación como tal, ¿en qué consiste el proceso? Habitualmente consiste en, primero, formular un problema, intervención A versus intervención B, medicamento A versus B, estructurar los cursos alternativos de acción. Si le doy la opción A, ¿qué le pasa? ¿Se enferma? ¿Se cura? ¿Se muere? ¿Cuál es la probabilidad de que mejore? ¿De que se complique? ¿De que se infecte? ¿De que requiera una reintervención? ¿O de que se recupere más rápidamente y vuelva a trabajar? Asignar las probabilidades de los eventos. Probabilidad de que mejore 80%. Por defecto, entonces la probabilidad de que no mejore es del 20%. Estimar las utilidades y los desenlaces, o sea, recoger los datos de la eficacia o efectividad clínica del medicamento, de la intervención y los costos, evaluar las diferentes estrategias y hacer un análisis de sensibilidad, porque como esto es un modelo, obviamente está sujeto a imperfecciones y es importante ser transparente y reflejar rangos de variabilidad esperables o de los parámetros o de las condiciones de la población o de la incertidumbre derivada de la misma evidencia. Finalmente, todo esto se agrega en algo que se llama la razón incremental de costo-efectividad, o en inglés los Incremental Cost Effectiveness Ratios, y básicamente lo que consiste es que se hace una fórmula en la que el costo promedio de la tecnología, al costo promedio de la tecnología nueva se le resta el costo promedio de la intervención habitual y esto se divide sobre el efecto promedio de la tecnología nueva menos el efecto promedio de la tecnología de uso habitual. Muchos de ustedes han visto estos cuadrantes. Cuando doy clases con mis estudiantes les pregunto, les cuento el ejemplo de la pildorita azul. Supongamos que hay una píldora azul para el cáncer que mejora la expectativa de vida en 5 años de las mujeres con CA de mama y vale $10 por píldora. Y aparece, ese es el tratamiento actual, y aparece una nueva píldora, la píldora verde, que prolonga la vida de las señoras en calidad, en condiciones de calidad, ya no de 5 años, sino a 10, y vale $15. Habitualmente les pregunto a todos, ¿esto amerita cubrirse o no cubrirse? La mitad de los estudiantes contestan, claro, debiéramos cubrirlo. La otra mitad no sabe, no responde. Y básicamente la respuesta casi siempre es depende. Porque si, digamos, este medicamento no es para 1 millón de pacientes, sino para 40 millones de pacientes, probablemente sea muy difícil cubrirlo, a pesar de que el delta, la diferencia, sean solamente $5. Pero también hay tecnologías que encontramos así, que son más baratas y mejor, porque prolongan la vida muchos más años y salen más barato. Por ejemplo, hacer ejercicio probablemente es más barato que estar en una UCI cardiovascular, y pagar el gimnasio probablemente salga más barato, pero igual no lo hacemos. Hay otras que son peores y más caras. Una tecnología que no hablo de un medicamento, sino de una Noxa, el cigarrillo. Es más caro comprar 4 o 3 paquetes de cigarrillos y fumármelos diariamente, pero aún así lo seguimos haciendo. Hubo muchos casos en que la sibutramina, que se le quitó el registro hace unos años, la gente la seguía usando en lugar de bajar de peso. Y hay otras que efectivamente están en el mismo cuadrante, la misma píldora verde, pero ya no vale $15, sino vale $1,000 por píldora y ya no prolonga la vida en 5 años, sino en 20, o cura la enfermedad. Ejemplo, los medicamentos de hepatitis C, en 84 días, 95-94% de las personas se curan, pero los costos son bastante altos. Si tuviéramos una prevalencia de personas con hepatitis C de 400,000 personas, probablemente no tendríamos capacidad de pagarlo, a pesar de que es bastante efectivo. Entonces, esto es lo que hace los análisis de costo-efectividad, y lo que uno trata de buscar son cosas en las que haya mucha ganancia, pero no un costo incremental tan alto. Para ayudar a informar la toma de decisiones, se han desarrollado unos techos basados en diferentes metodologías, no me voy a detener en ello, que se llaman los umbrales de costo-efectividad. Y, por ejemplo, Inglaterra utiliza un umbral que va entre 20,000 y 30,000 libras por cual ganado, o sea, por año de vida ganado con calidad. Y Colombia, acogiendo una recomendación vieja, pasada de la OMS, decía que entre 1 y 3 veces, cuando algo está entre 1 y 3 veces un PIB per cápita por un cual ganado, o sea, por un año de vida asociado a calidad, se consideraba costo efectivo. Pero, en fin, lo que se busca es tratar de
financiar de manera privilegiada aquellas tecnologías que están por debajo de esta línea. ¿Cómo usar entonces los resultados de una evaluación de tecnología? Entonces hay un problema, un nodo de decisión, y hay dos programas, se tienen que incorporar costos y consecuencias. Les traje este ejemplo, por favor no me odien porque es de cardiovascular y es muy viejo, y obviamente yo sé que la práctica clínica ha cambiado ostensiblemente, pero solo a modo de ejemplo porque aplica al ámbito hospitalario. Supongamos que hay una mujer de 63 años de edad que consulta por estenosis aórtica severa, no presenta angina o factores de riesgo para enfermedad coronaria, pero la evidencia muestra que la prevalencia de enfermedad coronaria en pacientes con estenosis aórtica y angina está entre 40 y 80%. La prevalencia de esta en la población entre 60 y 70 años, que es el rango en que la señora está, es de 10 a 15% en hombres y 15 a 10% en mujeres, y que el reemplazo valvular aórtico es recomendado, pero que si existe enfermedad coronaria concomitante, la mortalidad operatoria, intraoperatoria, aumenta de manera importante cuando se está haciendo el reemplazo valvular aórtico. Entonces la pregunta es, ¿debiera esta mujer ser sometida a la angiografía coronaria preoperatoria? Estamos hablando del año 1990, y dado que la historia clínica, el examen físico y el electro no nos permiten diferenciar con alto nivel de precisión los que tienen y no tienen enfermedad coronaria concomitantemente con estenosis aórtica, entonces tenemos el problema de decisión. Entonces, el problema de decisión está así, se plantea un modelo de decisión, se hace angio, no se hace angio. Si no se le hiciera angio y si tiene la enfermedad coronaria concomitante, ¿qué va a pasar? Se puede morir o puede estar viva, y si no la tiene y se lleva a la cirugía, ¿qué puede pasar? Pues que salga viva o que muera en el procedimiento. Y en la otra rama que ven en la parte inferior, si se hace angio, pues hay un riesgo de que muera en angio por anafilaxis a medios de contraste u otras complicaciones, o que se lleve a la cirugía y que en la cirugía se le haga en el mismo momento un bypass, nuevamente un bypass, no estamos hablando de stents y todas las otras nuevas tecnologías, y, o que no se le haga, y nuevamente hay unas probabilidades. Entonces, se busca la evidencia. Estas son las probabilidades de morir encontradas en la evidencia que se usaron en el caso de referencia para hacer el análisis, la probabilidad de morir durante la coronariografía, la probabilidad de tener enfermedad coronaria concomitante, la probabilidad de morir de estenosis aórtica si no tiene enfermedad coronaria, la probabilidad de morir durante el reemplazo valvular si no se hace bypass, etcétera. Y finalmente, como la utilidad de estar vivo o muerto, o sea, en una escala de 0 a 1. 1 quiere decir sale vivo y 0 muerto. Y finalmente se cargan todos los datos. Entonces, la probabilidad en la primera rama de morir de estar vivo es 97.2 y de morir 2.8. Recordemos que las probabilidades no deben sumar más de 100. Y finalmente, usando Excel o unos software especializados como el 3H, se corre el modelo, que habitualmente lo que hace es que multiplica de derecha a izquierda los resultados. En este caso, se recomienda la angiografía desde el punto de vista de eficacia o de efectividad, y después se le cargan los costos. Entonces, si la angiografía valía $1,000, el reemplazo valvular aórtico 10,000 y el procedimiento combinado 11,000, ¿cuáles serían los resultados y cuál es la sobrevida promedio? Ya en este caso, en lugar de tener una escala de 1 a 0, es con años de vida ganados o años de sobrevida. Se carga, se vuelve y se corre el modelo, y finalmente llegamos a estos resultados. Entonces, si no se hiciera angio, el costo sería 10,000, con angio son $11,050. Los años de sobrevida sin angio son 12.37 y con angio 12.53. El costo incremental, que consiste básicamente en restar, como vimos en la fórmula anterior, de los 11,050 a los 10,000, es 1,050. Y la sobrevida incremental, que es restar de 12.53, los 12.37 es 0.16. Y al dividirlos, dice que la razón incremental de incorporar la angio en la ruta de atención es de $6,562 por quali ganado. A la luz de los umbrales que discutimos anteriormente, y por ejemplo este caso que fue en Estados Unidos, donde el umbral de costo efectividad se considera entre $50,000 y $100,000, pues sería un procedimiento altamente costo efectivo.
¿Qué hacen los gobiernos con esto? Crean tablas de liga, como una tablita de mercado cuando uno va y dice, lo primero que tengo que comprar es carne, jabón, bla, 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 y si me sobra me compro 2 cervecitas, adicionalmente el ambientador para el carro, etcétera, etcétera, pues más o menos es esto. Se hace la lista con base en lo que es más costo efectivo hasta lo que es menos costo efectivo y finalmente, de acuerdo al espacio fiscal o la disponibilidad presupuestal, se define qué se financia o qué no. Pero ¿cómo usar estos resultados sobre todo en el ámbito hospitalario? Si ustedes ya están haciendo evaluaciones de tecnologías sanitarias, quiere decir que ya están haciendo revisiones sistemáticas de la literatura, revisiones cortas, revisiones de metaanálisis, pues ustedes pueden usar estas recomendaciones emanadas del procedimiento para crear guías. Colombia ha tenido una experiencia de sube y baja en guías. Hace unos años fuimos muy activos cuando estábamos beneficiando de recursos del petróleo, había regalías, había más plata para investigación y desarrollo. Se produjeron guías en Colombia que de modo excepcional, además de incorporar la evidencia clínica, incorporaban análisis de costo-efectividad. Entonces, digamos que las guías se pueden desarrollar como o salir como producto de este ejercicio. Hay países que hacen evaluaciones económicas y también desarrollan guías. Ahí está la lista. 68 centros globalmente lo hacen. Y lo que usted puede hacer con los hallazgos de lo que vimos, por ejemplo, en el ejercicio de George Son del 90, es que usted puede encontrar la actividad deseable, en este caso la angiografía, y usted puede hacer como ha hecho Estados Unidos, Canadá o Reino Unido, y es que lo vuelven parte de los incentivos, ya sea incentivos de calidad para habilitación, para acreditación, que son incentivos no financieros, o puede ser una forma en la que, por ejemplo, un asegurador les pague un poquito más por hacer más, o también puede volverse un incentivo en el que a los clínicos que hagan esto, se les pague, o a los grupos de práctica que hagan esta intervención, se les pague un poquito más. Hay varios de estos ejemplos de lo que ha hecho NICE, lo ha hecho en hipertensión o diabetes tipo 2, etcétera, etcétera, incluso para intervenciones de corte preventivo, de atención primaria, entre otras. Entonces vamos a concluir para que tengamos algo de tiempo para preguntas. Recalcar que todos los sistemas de salud afrontan el reto ineludible de garantizar y aumentar la cobertura universal en salud, pero bajo condiciones de recursos finitos y potencialmente demanda infinita de servicios. Es importante tener en cuenta que así no hubiese corrupción, siempre hay algo de ineficiencia. Y no estoy defendiendo la corrupción, pero ambas cosas existen y por eso hay que poner toda la atención en reducir la ineficiencia y, por supuesto, eliminar la corrupción. La evaluación de tecnología sanitaria ha sido útil para evolucionar en muchos países de lista de medicamentos esenciales que salían de la Organización Mundial de la Salud y simplemente copiaban y pegaban y decían que se financia o no, a modelos más dinámicos de definición de beneficios, ya sea implícitos o explícitos. Los análisis comparativos de seguridad y eficacia pudieran ser útiles para optimizar otros procesos de política y práctica clínica informada por la evidencia. La evaluación de tecnología sanitaria desarrollada en el ámbito hospitalario, como lo vimos, va en aumento y permite informar decisiones clínicas, administrativas o ambas. Hay varios modelos de evaluación de tecnologías desarrolladas en el ámbito hospitalario y cada institución selecciona el más conveniente, pero lo más importante es la multidisciplinariedad de los equipos y que los informes salgan de manera oportuna y obviamente informen o tengan influencia en las decisiones administrativas o clínicas. Finalmente, la regulación de precios, las negociaciones centralizadas, los esquemas de riesgo compartido, las guías, protocolos, los incentivos informados por medicina basada en evidencia o evaluación de tecnologías sanitarias debieran y deben hacer parte del arsenal de políticas institucionales para afrontar la escasez de recursos y promover la excelencia clínica. Muchas gracias. Voy a con esto parar de compartir y vamos a la sesión de preguntas. Juan. Creo que estás en mudo. O perdimos al maestro de ceremonias. Ah, sí, tiene bloqueado el micrófono.
Gracias, Ya, acabo de ser habilitado. yo te habilité, sí. Esto, sí, esto no conocía esa especie de afasia virtual acá. Eh, Doctor Castro, muchas gracias por la presentación. A mí me pareció que eh, nos hizo un recorrido sobre todos los conceptos básicos de evaluación de tecnologías que yo estoy seguro que va a ser muy útil para muchas personas en el auditorio. Yo los invito, no tengo la cámara aquí abierta, pero los invito entonces muy cordialmente a que nos pongan sus inquietudes en el chat, que lo vamos a abrir acá. Juan, una Y pregunta. ¿En qué sí, nivel de señor, desarrollo crees que está la cardio? ¿Qué modelo tienen sí, ustedes de desarrollo? Es una pregunta que me surgió. iba a contar Ujú. de eso, Héctor. Bueno, en la cardio tenemos actualmente un comité que se llama CETES, entre otras cosas, ahí en la jerga, ¿no? De los comités de la cardio. En la cardio hay unos 30 comités institucionales y uno de ellos es ese comité de evaluación de tecnologías eh, que tiene a un economista de la salud ahí dirigiéndolo y que entraría dentro del modelo en esa diapositiva que mostraste como el modelo, el tercer modelo, el de un comité interno, con unas personas que se dedican, no se dedican exclusivamente a esto, pero que se reúnen periódicamente como por demanda. Esa es la situación en este momento, por demanda. Es decir, típicamente un servicio clínico solicita al Comité de Evaluación de Tecnologías que se haga, por algún caso, por alguna razón, quiere tratar de incorporarla dentro de la institución y entonces ese es un paso obligatorio, el de que tenga una evaluación ahí por el comité y pues el comité termina decidiendo. Si se llega a aprobar la tecnología, hay dos posibilidades, la de que el sistema ya lo haya reconocido como una tecnología, digamos, aprobada, viable, etcétera, o que con suerte es como no podría decirlo exactamente, pero creo que diría yo que es la mayoría de casos. Y en el otro caso, en el de que el comité institucional considere que es una tecnología, digamos, viable y eficaz, etcétera, que caiga dentro de ese diagonal que nos mostró muy bien eh, de costo-efectividad bueno, las razones que fuera, eh, ese comité entonces tiene la tarea de hablar con los aseguradores para buscar, digamos, definir en cuáles casos se podría considerar esa inclusión de la tecnología y hacerla viable. La Sí. otra cosa nueva, es nueva de esta semana, de estos días. Esta semana en el comité ahí de directores en la cardio presentamos, eh, porque ya fue aprobado institucionalmente, es una chiva ahí, un comité nuevo de guías de práctica clínica. Sería diferente, pero ese comité eh, tiene el papel de vigilar específicamente la parte de las guías respecto obviamente a la adherencia, a la priorización de recomendaciones trazadoras de calidad y a la inclusión de nuevas recomendaciones en las guías. Entonces, hay una cosa que es como la articulación entre comités. Entonces, el comité de guías va a estar como articulado con el comité de evaluación de tecnologías y el de uh, farmacia y se llama farmacia y Juan, farmacote. Ajá, eso. sí, no, qué bueno, una recomendación, no solicitar lo que acabas de decir. Yo creo que el CETES, o el Comité de Evaluación de Tecnología, y el CEGUías deben trabajar muy de la mano, porque obviamente tú sabes que Sí. las guías tienen a veces muchas recomendaciones trazadoras, a veces con evidencia fuerte a favor, evidencia media, no sé qué, hasta uno Uh-huh. termina confundiéndose y dice, bueno, ¿cuál de todas la tengo que hacer? ¿Esto quiere decir que la hago o no la hago? Finalmente, de las recomendaciones puede haber una o dos que sean Claves. imperativas, claves, Ajá. y a esas se les puede hacer un análisis extendido de costo-efectividad para decir, de todas estas, la que más importa es esta y además si la incluimos nos va a costar tanto y si le hacemos monitoreo y evaluación con auditoría nos va a costar tanto, pero finalmente vamos a ganar tanto en beneficios de salud. Juan, hay una pregunta que me pareció muy buena, no sé si
La Dale. entendí por la sigla de MANTE-Jefe, que dice, ¿cree Ajá. usted que el PGP, que por supuesto es el pago global prospectivo, sería la solución para hacer lo mismo o más con menos? ¿Sí es esa la sigla a la que me refería, el PGP? Asumo Así, que sí, yo. bueno, Ajá. entonces la respuesta a esa pregunta que es muy interesante sería, como todo en la vida, depende. Depende porque si tú estableces un pago global prospectivo de manera arbitraria y sin tener en cuenta la evidencia, te puedes equivocar. En algún momento de mi vida, en una de mis vidas pasadas que tuve la fortuna de trabajar con un asegurador, se inventaron los pagos globales prospectivos para cáncer, pero no se hizo una nota técnica actuarial seria, ni se miró, por ejemplo, cuáles eran los surrogate outcomes que se deberían mirar, cuál era la primera línea, la segunda línea, etcétera, etcétera. Entonces, si tú haces un pago global prospectivo que se queda corto, que no tiene en cuenta la variabilidad de caso clínico, la variabilidad del case mix, porque a veces llegan casos severos, a veces casos más complicados. Y ustedes saben que en Colombia, por barreras de atención, por ejemplo, en cáncer, a veces te llega una persona con metástasis y a veces te llega una persona en estadio temprano, pero también hay a veces tantas barreras administrativas que el estadio temprano terminó llegando a metástasis porque no logró hacerlo. Entonces, ese tipo de cosas deben tenerse muy en cuenta. Entonces, ese sería como el lado negativo de un pago global prospectivo no muy bien hecho. Si hay un pago prospectivo bien hecho y unos ejemplos claros, por ejemplo, eh, como las negociaciones precio-volumen, en inglés los price time cappings, que es tener como negociaciones con techos de precio y tiempo de pacientes. Digamos, de número de intervenciones de los pacientes pudieran ser útiles. Si por ejemplo, un medicamento requiere 12 sesiones, una al año, una cada mes, y el costo es de $1,000, pues uno debiera presupuestar por cada uno 12,000. Si se comparte el riesgo entre el pagador y entre el asegurador y el prestador, o entre el proveedor de la tecnología y el prestador del servicio, pueden establecerse mecanismos que pueden lograr hacer más con menos, eh, o lo mismo con menos. Entonces, la clave es lo que vaya detrás de la nota técnica, que se haga un ejercicio bien juicioso. Espero con eso haberle contestado a Amante Jefe de su pregunta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, acá hay otro par de preguntas eh, eh, que digo yo, retadoras. Aquí esta pregunta de Jairo Vargas, que aparte de felicitarlo por la presentación, dice ahí, seguramente lo estamos viendo nosotros, si considera que nuestros países necesitan mejorar los recursos disponibles en salud, se requiere un incremento en el porcentaje del PIB. Yo creo que un poco se puede englobar diciendo, bueno, si es suficiente, el problema es de eficiencia o el problema también es de monto de recursos asignados a la salud. ¿Estamos bien en esa franja del PIB dedicado a la salud en su concepto, en tu caso? ¿O es solo No, problema de eficiencia, corrupción y demás? no, hay de todo un poquito. Y no, Colombia, eh, cuando se venía desarrollando bien, que yo siento que ahora va en un retroceso de desarrollo, que nos va a costar una década recuperarnos. Eh, yo creo que le pasó lo que muchos países, creció la economía, hubo bonanza petrolera, pero no se incrementó de manera ostensible la inversión en el gasto en salud. Y adicionalmente, ustedes saben que en las últimas décadas ha habido un incremento importante de la innovación y desarrollo en muchas tecnologías, muchas prometedoras, pero siempre costoso. Entonces, hay históricamente un rezago que es importante. Hay otras preguntas aquí que son muy interesantes y retadoras de si una decisión financiera es vender las IPS Ajá. a capitales extranjeros, pues ni idea. Yo creo que cada uno decide cómo matar sus pulgas, sería mi respuesta en ese sentido, porque sería meterme ahí en Honduras. En el ejemplo de Georgetown, sí, primero es evidencia vieja, entonces podrían los resultados, ustedes saben que la casuística para manejar enfermedad cardiovascular obviamente ha mejorado la sobrevida en años, y en la medida que son cada vez menos invasivos los procedimientos han mejorado. Entonces lo traje solo a modo de ejemplo para mostrarles cómo funciona un modelo. Por ejemplo, para que vean ustedes cómo funciona, cómo evoluciona la evidencia. Yo me acuerdo uno de los modelos viejos que vi también de VIH en algún momento,
mostraba que las personas que estaban en estadio SIDA, después de la infección, básicamente tenían en el modelo inicial la opción de que o morían o se recuperaban y estaban sanos, pero resulta que las personas que estaban en estadios C1, C2, C3, B1, B2 también se recuperaban. Entonces el modelo era imperfecto porque no contemplaba bien cómo habían esos loops. Y asimismo la evidencia es imperfecta. En este caso simplemente lo trajamos de ejemplo y por eso pedí disculpas porque no soy cardiólogo y porque obviamente el ejercicio que traje era de hace 20 años. Muy bien. ¿Qué más? Colombia no ha Yo, progresado porque hay tecnologías y medicamentos aprobados, pero la corrupción y falta de control de gobierno y superintendencia como compensar, no aprueban y se toman meses, años que entregan en la condición de cambio del paciente murió. Ahí hay un punto muy importante, además de la crítica social y a nuestro sistema que la entiendo, que la hemos padecido todos desde diferentes frentes. Hay una cosa importante, esto es parte de lo que se debe incorporar en un modelo. Si usted sabe que, por ejemplo, a usted le llegan pacientes, la evidencia que llega del laboratorio farmacéutico le muestra que la sobrevida de un fármaco para CA de mama es de 10 años, voy a decir una exageración de pronto, pues usted tiene que contextualizar eso a Colombia, porque si en Colombia la escisión tumoral es incompleta, hay una barrera de acceso para empezar quimio, radio no hay suficiente y hay otra barrera de acceso, finalmente esa sobrevida no va a ser en 10. Entonces sería ilógico pensar que vamos a poner en nuestro modelo que los años de vida ganados en un país como Colombia, así sea el mismo medicamento, así sea la misma indicación clínica, así sea el mismo tipo de paciente, el resultado probablemente no va a ser igual. Y es doloroso decirlo, pero eso también se debe incorporar. Por eso es importante que los equipos sean multidisciplinarios, porque, por ejemplo, alguien que trabaja en auditoría médica, en cuentas médicas, alguien que da citas, va a saber cuán lejos están las citas y obviamente el clínico va a entender que la ventana de oportunidad se va a perder si las citas están a 3 meses. O si no hay pago y se canceló el servicio con una EPS y mientras la persona pone la tutela y se pasa a otra, pues va a perder 6 meses. Todo eso es importante tenerlo en cuenta en un modelo. Aquí hay una pregunta del doctor Jairo Bejarano, que es precisamente quien preside el comité del CETES, de la cardio. Entonces, esto dice el doctor Bejarano, además de felicitarlo, que qué tan extendida está la implementación, pregunta, de evaluación de tecnologías con base hospitalaria en Estados Unidos. Esa es excelente pregunta. Aquí en Estados Ajá. Unidos hay de todo, ¿no? Ustedes saben que es un país donde no hablamos o no se habla mucho de regulación de precios, de costo-utilidad, de costo-efectividad. En años más recientes y con el Affordable Care Act o el Obamacare que aumentó un poco el aseguramiento de la población, entonces se ha empezado a hablar ya más de eficiencia. Hay algunas instituciones que tienen integración vertical importante como Kaiser Permanente, que además de ser aseguradores son los prestadores y ellos tienden a ser muy juiciosos en el uso de la evaluación de tecnologías sanitarias a nivel macro y a nivel hospitalario para informar decisiones. Hace unos años, y digo una década, encontré que estaban también en el nivel de comité. No eran tan juiciosos viendo la evidencia, era más bien un comité de clínicos, juiciosos, acuciosos, que revisaban la evidencia. Me imagino que ha evolucionado en 10 años. Hay algunas instituciones como ICER, que es un instituto que hace evaluación de tecnologías sanitarias para informar Medicare y Medicaid, ha ido tomando bastante fuerza. Entonces, a nivel macro se viene usando y hay clínicas grandes, centros de excelencia como Mayo Clinic y otras que a nivel hospitalario lo vienen haciendo. Entonces, yo diría que, sobre todo en Europa, en Canadá, y en estas instituciones de alto nivel, están en el nivel 4. Ya han creado unidades de ciencia y tecnología o evidencia, ciencia y tecnología o CETES, seguías, como le quieran poner, combinadas de personas que están todo el tiempo informando las prioridades de la institución. Bueno, no sé si me abrogo ahí el chance de una última pregunta. Eh, una ñapita. Doctor Castro, en esto el ejemplo de cuando hay necesidad de hacer una especie de pacto social, cuando una intervención es bastante eficaz, pero también es notoriamente más costosa, como el de los medicamentos de hepatitis C. ¿Qué ejemplos hay en el mundo sobre ese estilo de pactos y cómo se han hecho?
Yo recuerdo, por ejemplo, el ministro de la época decía, bueno, si le pagamos a los 50.000 personas que tienen hepatitis C en Colombia este medicamento, pues nos llevamos el 80% de los recursos. Entonces, ¿qué ejemplos hay de ese tipo de pactos cuando eso sucede? Sí, es complicado, pero ha empezado a surgir como una tendencia, Juan. Vieron el cuadrante que les presenté, donde mostraba Sí. costo efectivo, etcétera, etcétera, donde además de la costo efectividad se está metiendo la equidad. Entonces ahí en el cuadrante derecho es un gana-gana, donde gano en costo efectividad, pero gano en equidad. El cuadrante de abajo es pierdo en costo efectividad, pero gano en equidad. Y recordemos que la equidad puede ser horizontal, todos tratados iguales, o vertical, tratemos a diferentes de manera diferente. Y asimismo está el modelo pues de pierdo, 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 gano, etcétera, etcétera. Es como una tendencia de meterle un poquitico más a la equidad, que es fundamental. Un ejemplo de Colombia, para no ir muy lejos. En el Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Colombia hicimos una evaluación de tecnologías que era parte de producto de mi tesis doctoral de hemofilia severa tipo A. Y hoy en día los niños por protocolo en Colombia están en profilaxis primaria acogiendo el manejo escalonado que hacen los canadienses. Y si usted mira lo que vale tanto el recombinante como el derivado de plasma factor 8, nunca le va a dar costo efectivo a la voluntad de pago y al umbral de costo efectivo de Colombia. Pero son ese tipo de cosas en que era tan notoria la ganancia de intervenir un niño sin articulaciones blanco tempranamente que finalmente iba a obtener usted un adulto prácticamente sano y totalmente funcional y productivo que se tomó esa decisión. Y el número pues, de pacientes hemofílicos severos tipo A no era tan alto. Entonces, hay muchos ejemplos, pero requieren cierto grado de madurez institucional para producir la evidencia, madurez institucional para debatir sobre la evidencia y pactos sociales para entender que a veces se puede decir sí en algo que en teoría no resultó ser costo efectivo y a veces no se puede decir sí. Y hay momentos en los que la costo efectividad realmente no puede ser el único criterio para definir si se promueve o no se promueve algo. Ujú. Bueno, pues yo creo que todos estaremos de acuerdo en que ha sido un rato muy productivo para nosotros. Estamos profundamente agradecidos, doctor Castro, por habernos acompañado y haber, espero, también despertado el interés en muchos colegas jóvenes por esto de la evaluación de tecnologías y la economía en salud. Seguramente hay muchas personas que lo vieron como role model en varias cosas y esto también es parte del lucro de estas cosas. Estoy seguro que ambos nos sentimos motivados por ese tipo de cosas. Entonces, bueno, como decía al principio, que no es la primera y no creo que sea la última vez que lo tendremos por acá. Eh, Muchísimas gracias por compartir por nosotros, por su generosidad y sus enseñanzas en esta tarde. Todos Y por ustedes, eso te admiro, ¿eh? muchas gracias. Ah, Muy bien, cuídense, sí, un abrazo. muy amables. Chao, chao. Mil gracias a toda la audiencia por acompañarnos esta tarde y hasta una siguiente oportunidad. Mil gracias. Tengo la cámara bloqueada, pero muchas gracias, Héctor.